Bueno. Vamos a continuar donde lo dejamos con esta bonita serie, reseñando las 4 películas de John Wick. En esta ocasión no te voy a spoilear mucho, pero solo te diré que al final habrá un giro de 180 grados a la vida de John, haciendo que el personaje se encuentre en peor posición de la que ya estaba. Así que sin más rodeo te invito a sentarte, suscribirte si no lo has hecho, y disfrutar de la reseña de John Wick, capítulo 2. Y dejar tu like, no te olvides, que es súper importante. La historia continúa ahora con John nuevamente al ruedo, en este caso por su auto, que ahora lo posee este tipo, Abram Tarasov, hermano de Viggo Tarasov y por ende tío de Josepcito Tarasov. Este amiguito barbón realmente sabía en lo que se estaba metiendo al no devolverle el auto a John, sin embargo estaba dispuesto a darle pelea. Aunque claro, él desde su oficina y todos sus empleados peleando contra John. Al final, para resumir las cosas, termina perdiendo y John acaba recuperando su auto, aunque con unos ligeros golpes, chiquititos nomás, imperceptibles diría yo. El motor está por salirse, el chasis está todo doblado, la transmisión está destruida y no sé si notaste que está roto el parabrisas. Así que, ¿qué creo yo? Lo arreglaré. Aunque gracias a Aurelio, el auto tendrá salvación. Una vez ya John tranquilo procede a guardar todas sus cosas de asesino, sus armas, sus moneditas y a cementar todo, para así darle fin a toda la masacre. Pero no le durará por mucho, pues un viejo conocido va a visitarlo, Santino. Antes que Santino pudiera decirle algo a John, ya se negaba a aceptar su trato, pues sin decirnos nada, ya él sabía para qué estaba ahí. Era para pedirle que mate a alguien, y lamentablemente no tenía opción, pues había hecho un trato hace años con su sangre, así que no había alternativa. Pero increíblemente sigue firme en no querer hacer la matanza, así que Santino termina yéndose. Pero ese, señores, fue el inicio de todos los males que le pasarían a John, pues ese rechazo hizo que Santino se vengara reventándole toda la casa, y por ende que ahora sí lo perdiera absolutamente todo. John ya no tiene alternativa, tiene que acceder o si no será peor, por lo que simplemente se para y se va caminando hacia el Continental para pedirle ayuda a Winston para que esto pase. Pero al decirle lo mismo que yo les dije hace un momento de que era inevitable y que tenía que acceder, pues al final le termina diciendo lo mismo, ¿sabes? Así que ahora John ya de veritas, sin ninguna alternativa, va a este museo y recuerden a esta mujer, que es la única que pudo tocarle el paquete a John Wick y vivió para contarlo. Ahora ya si fuera de bromas, luego de la revisión llega con Santino, quien le dice que la misión será asesinar a su hermana, pues ella poseía un alto rango en la famosa Orden Superior, que era algo así como una asociación mundial de mafias. Al John matar a la hermana de Santino, haría que inevitablemente este herede su puesto, consiguiendo un estatus de poder dentro de la orden. Así que sin más alternativas se pone a trabajar, acudiendo con su rabino favorito en búsqueda de un traje y armas que tenía ahí guardadas. Y ahorita sí, va a hospedarse en el Continental de Roma, para empezar a planear todo. Ahí es recibido por Julius, el cual le da una de las mejores habitaciones del hotel. Ya instalado el mismo hotel le da un mapeador que le ayudará con las rutas de escape luego de matar a la hermana de Santino, así como a un armero que lo armará hasta los dientes y un sastre que le hará un traje antibalas. Y mientras John se alistaba para la noche, alguien lo observaba a lo lejos. Esa persona se llamaba Ares, y solo para remarcar, ella es Ares, aunque tampoco tiene tanta intervención durante el resto de la película, así que sigamos. El objetivo está en posición, el lugar de su muerte era en esta fiesta. Una vez ella está sola planea darse un bañito, que no sé por qué lo hace si ya estaba cambiada y todo. Pero bueno, justo ahí aparece John, quien solo habla con ella puesto que eran amigos en el pasado. Y ella piensa, si has venido aquí por orden de mi hermano, mejor me mato yo. Y se corta los bracitos y muere. Nada, mentira, la acaba matando John. Ella realmente solo se había desmayado por el de sangre. Ahora toca irse, pero justo se cruza con este pelao, el cual era el guardaespaldas de la señorita que John acababa de matar. Así que por ende se desata el caos. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm... Al final la mecha los termina llevando al Continental, donde si recuerdan no se puede derramar sangre, por lo que se calman tomando un traguito. Una vez el pelado se va, aparece Ares, quien al parecer es sorda. Le ofrece un trago, pero John se niega y simplemente también se va. Apenas John llega a su habitación recibe una llamada de Santino, confirmando la muerte de su hermana y que su misión ha concluido. Y ya a partir de aquí empieza lo inesperado. Santino ofrece un contrato de nada más ni nada menos ni nada más que de $7 millones por la cabeza de John. Y para hacerlo aún más traicionero, manda a que ese aviso llegue al teléfono de todo asesino en la zona. Le llega a Winston,
John, le llega a todos en el Continental, le llega al pelado también, a este gordito, a los de la basura, a la violinista. Sí, mucha gente aquí son asesinos camuflados como gente común. Bueno, resulta que los primeros en atacarlos son los violinistas y el gordito asiático, y aunque al principio el azufre los termina aniquilando a todos, hasta mató a otro con un lápiz, y para acabar con la cosa se le aparece también el pelao, siguiendo hasta el metro donde, ojito, se disparan mientras caminan, y como tiene silenciador nadie los escucha. Si creías que Rápidos y Furiosos tenía escenas fumadas, aún no has visto John Wick 2. Al final lo termina dejando con un cuchillo en el pecho justo en la vena aorta, por lo que si se mueve o saca el cuchillo, se desangrará y morirá. Así que técnicamente ya lo tiene inhabilitado. Más adelante vemos que se topa con otros dos tipos los cuales ya no planea liquidar, puesto que está muy cansado. Así que va con este vagabundo que justamente también es asesino, para que lo cubra y le haga el favorcito por él. Una vez las cosas se calman, este tipo lo lleva con el rey del barrio, un tipo con el que John ya había tenido interacción, y no estoy hablando de Matrix, sino de que hace años le hizo este chuzazo en un callejón, y la única condición del por qué le va a ayudar es porque esa noche le dio oportunidad a que se cubra el corte y sobreviva, en lugar de dispararle en la cabeza como ha hecho con todos los demás. Gracias a esta acción accede a ayudarlo dándole una pistola, a costa de saber que si moría Santino, y como este no tenía más descendientes, la orden superior perdería permanentemente a uno de sus líderes, y si se enteraban de que el rey del barrio fue, pues lo aniquilarían a él junto a todos sus vagabundos secuaces, causando un problema internacional. John está consciente de esto, pero dice que él se encargará del trabajo sin implicar a nadie más en el tema, por lo que el rey del barrio estará a salvo. Ya casi se acerca el final de Santino, el cual se encuentra en una lujosa fiesta, y ahí también aparece John, armado de un desastre como él lo sabe hacer. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Luego de mucho piu piu y algo de acaban matando también a Ares, quien había llegado a proteger a Santino, aunque lamentablemente no pudo. Al final, como ultimito recurso, Santino acude al Continental para hablar con Winston, mientras John también iba por ahí. Ahora, lo tiene cara a cara, pero como sabemos que no puede matar a nadie en el Continental, a John solo le queda ir. ¡Oh, mierda! Bueno, ahora sí John ya está en problemas. Al final regresa a su casa toda destruida, recordemos. Pero justo ahí va a verlo el señor de la recepción del Continental, llevándolo con Winston, quien le dice que lo mejor que pudo hacer por él es conseguirle una hora de tiempo, antes que sea buscado mundialmente. Así que como si fuera una película de vaqueros, John se va corriendo hacia la puesta de sol, como si no hubiera un mañana, terminando así la película. Pues, ¿qué decirte, tío? Siento que con el final de la película John ahora sí de veritas, no tiene nada. No tiene auto, no tiene armas, no tiene hogar, a lo mucho su perrito. Y para remate acaba siendo buscado mundialmente. Supongo que ahora la siguiente película será de todo el mundo queriendo cazar a John. ¿Lo lograrán? Pues no creo, ya que aún nos queda John Wick 4. Así que próximamente veremos lo que le pasa a nuestro mercenario favorito con peinado de librito. En fin, muchas gracias por ver el video hasta el final. No olvides suscribirte si te gustó. Sígueme en mis demás redes sociales que están en la descripción. Y nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.